Hola, otra vez por aquí. Hoy vamos a hacer una charla otra vez sobre videojuegos, pero esta vez más interesante. Esta vez vamos a hablar sobre las consolas y vamos a hablar sobre si la guerra de consolas tiene sentido. Para eso vamos a hacer un resumen de todas las consolas y todas las generaciones. Y como no podía ser de otra manera, me traje de nuevo a Toxic Game. Entonces, bueno, para no alargar más la presentación, de una. Mira, la conversación hoy está buena. Así, hay mucha historia y no solo que hay mucha historia, sino que es algo que ha trascendido durante la década de los 80 más o menos hasta ahorita. Estamos hablando de 80, 2000, 20, 40, 45, vamos para 46 años. Para comenzar, como la otra vez hicimos, como una manera de volver a las décadas y a los años, porque a mí me gusta siempre contextualizar y como que desde el inicio para que lleguemos ahorita al presente y ya podamos tener como una perspectiva ahí rápido de qué es lo que ha sucedido. Mira, la guerra de consolas se involucra desde la década de 1970, o sea, a principios de los 80, finales de los 70, con Claro. Atari 2600 contra Intellivision. Sí, Sí. los que se preguntarán aquí en el canal ¿qué es eso? Bueno, Intellivision era una consola en aquella época, obviamente no es muy conocida, Atari sí obviamente lo conoce mucha gente, pero Intellivision absolutamente no. En ese momento comenzó porque Atari populariza los cartuchos. Sí. O sea, Intellivision ofrecía mejores gráficos, pero Atari pone digamos, en el ruedo de los cartuchos. Y obviamente hubo una confrontación ahí en la cual obviamente, digamos que ganó Atari porque Intellivision no duró prácticamente casi nada y sabemos que Atari es Atari. Luego, pasamos a finales de la década de los 80, principios de los 2000, donde llega Nintendo con la NES, la recordada NES, y se enfrenta a Sega Genesis. Obviamente ya en ese trayecto desde la época que les acabo de mencionar a esta, Atari prácticamente pasó a la historia. Ok. Bye, bye, bye. Claro. Ya Es Atari que ya no jugaba Atari los papeles. tuvo todo el problema de la saturación de videojuegos malos y tal, que eso lo podemos hablar en otro Sí, momento, demasiado videojuegos pero, malísimos. pero ahí terminamos en el campo este de Estados Unidos, enterrados en un campo un poco de videojuegos enterrados, ¿sabes? Que explotó con el juego de El E.T. E.T., y toda la el cosa. E.T., se Ajá. llama el E.T., Pero creo ¿ok? que eso fue lo que terminó como de aplastar la reputación del Atari, ¿no? Bueno, sí, entre el E.T., que es bueno, es el segundo mayor fracaso de la historia. El primero es Concord, actual, Concord, el de PlayStation. El E.T. ya vendría siendo el segundo, pero es Exacto, que güey. no solamente el E.T., sino que eran muchos juegos, pero el E.T. fue que, claro, el que como que explotó todo por los aires, por así decirlo. Entonces, la NES, recordamos eso sí, obviamente yo estoy seguro que aquí todos vamos a recordar la NES contra la Sega Genesis. Yo ya en ese momento, yo apenas estaba naciendo, pero sí logré llegar a ver una Sega Genesis y jugué en una Sega Sí, Genesis yo ya también, cuando tenía yo como jugué 4 o Sega 5 años Genesis. más o menos. Sí, me acuerdo perfectamente que la tenía un compañero y jugué en ese momento Sonic cuando salió y era alucinante porque yo tenía una corta edad, no entendía todavía los videojuegos y yo, ¿sabes? Yo veía eso como una cosa loquísima. Pero sí, rivalizaron y la Genesis se fue como con un público mayor gracias a Sonic y superó, digamos que brevemente a Nintendo, gracias a Sonic. Pero ya obviamente sabemos que ya después Nintendo la fue superando poco a poco. Sí. Pero en esa Sega Genesis sí, digamos que Sega sí estaba un pasito por delante de Nintendo. Estaba también a nivel de tecnología, porque la Genesis se veía mejor que hasta la misma Super Nintendo. Y la velocidad con la que iba por lo menos el Sony y todo eso le dio un punch. Y otra cosa que hizo la Sega Genesis en su momento, que se llama Sega Genesis cuando se va a Estados Unidos, es al público al que le apuntan. Ellos dijeron, bueno, vamos a dejarle la Nintendo a los niños y vamos nosotros a buscar el público adolescente.
Entonces, Exactamente. como que la publicidad y toda la forma en que ellos hicieron el marketing fue más buscando al adolescente. Entonces, ahí Nintendo sí, no voy a decir que estaba en desventaja, pero era como que la competencia no era igual que la anterior. La NES, porque Exactamente. cuando la NES, vamos a ser sinceros, Nintendo no tuvo una competencia digna. No, no, La Nintendo no la fue tuvo. la que aplastó a todos. O sea, porque antes de Nintendo, la NES, hubieron otro montón de marcas y en Japón y en Estados Unidos, pero ninguna relevante. Ninguna relevante porque obviamente Nintendo tenía, creo, como digamos, las mayores cartas para jugar en ese momento. O sea, aplastaba y pisoteaba a cualquier rival que se le podría medio acercar en ese momento. Ajá. Después de Entonces, eso, exacto. Bueno, pero fíjate que pasamos. La Nintendo hizo algo tan potente que Ok. la gente en esa época, todas las consolas se llamaban Nintendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, sí, también. Bueno, no, incluso si tú te pones si nos ponemos a ver hoy en día, cualquier persona que no esté metido en el mundo gamer, le puede decir a algún amigo tuyo o hermana o novia, le dicen a cualquier consola, le dicen Nintendo. Sí, entonces hay que saber que algo hicieron bien, pues. Entonces, Claro, bueno, si claro, quieres, pasamos a la... dejaron aquí en la cabeza algo bastante importante que es eso, que Sí, nunca se olvide el nombre de Nintendo. sí. Y a pesar de lo que tú dijiste de la Sega Genesis y de la importancia, ese año, si no me equivoco, vendió más la Super Nintendo igual. Sí, igual, sí. Ya Sega venía ya por muchos tropiezos, que ya eso es otra historia, porque lo de ¿Ok? Sega es bastante denso, pero ya venía con pequeños tropiezos que obviamente Nintendo aprovechaba. Claro. Ahí dice Después pasamos Huertos. a la década vamos a los 2000, a los 90 2000, Ok. que aquí es ya más o menos nuestra, digamos que nuestra, sí, sí, Huevos dice nuestra Nintendo aplicó una era, técnica ¿cómo que se se llama podría Blue Ocean decir? Marketing. Nuestro momento, Mira, que fue Sony PlayStation. Ahí dice Huertos. Nintendo aplicó una técnica que se llama Blue Ocean Marketing. Sí, era eso, era como meterse en donde no había un mercado, ¿no? Pero bueno, puedes continuar con lo de la Vale. siguiente generación. Llegamos a los 90, 2000, que fue la mejor época de toda la historia, los 90. Llega por primera vez la PlayStation y obviamente también a Huevos dice finales de los 90, la Nintendo 64 y la Sega Dreamcast. La PlayStation sí llega primero, si no recuerdo nomás, llegan en 1994. Más Para o las menos. personas que creen que PlayStation llegó en el 2000, no. No, PlayStation incluso llegó primero que Nintendo 64, llegó en 1994 y ya estaba en el ruedo. Y fue la revolución por el hecho de que trajo consigo los CDs y obviamente apostaba por los juegos 3D, que claro, en ese momento no estaban tan bien, pero sí claro, luego fueron evolucionando Alexei poco a Durán poco. Martínez dice Habla. Luego sale la Nintendo 64, que obviamente la conocemos todos, la Sega claro. Dreamcast, y ahí es Pero cuando se arma en hay que verdad. hablar un poquito de dónde nace la PlayStation. Para Daibel Sahid Durán Martínez, ¿todo bien? La PlayStation nace de un negocio fallido con Nintendo, de Sony y Nintendo. Exactamente. Nintendo estaba pensando incursionar en como una extensión del Nintendo para hacer, para que tuviera CD. Y empezaron a cosas. Cuando se dieron cuenta que iban a hacer una consola aparte, bueno, se negoció. En Sony como que no había tantas ganas de hacer una consola, pero bueno, los convencieron. Cuando se va a presentar, resulta que Sony, por bajo cuerda, había hecho un contrato con otra gente, con Philips, si no me equivoco. Y, Con Philips. y bueno, Sony vio eso como una traición y de alguna manera dijeron, bueno, ahora tú no quieres sacarla, ahora yo voy a hacer tu competencia. Sí, bueno, básicamente eso, fue eso. Pero en resumen, PlayStation dominó Sí, gracias a los CD, sí. A y los obviamente CD Dreamcast, que fue, y al marketing y al marketing. fueron No, intensos. y no nos olvidemos de una cosa también, no solamente a los CD y al marketing,
a la piratería. Sí. La gente se le olvida, pero la PlayStation siempre ha sido y es una marca que es bastante pirateable. Y la gente cree, no, pero eso solamente sucedió en Estados Unidos. No, mentira. Eso también sucedió en Europa y sucedió en muchas partes del mundo. Claro que en mayor medida sucedió en España, en Latinoamérica, etcétera, pero le dio un empuje demasiado grande a nivel de popularidad. El Durán Martínez dice, la primera vez que yo jugué Play fue en el 96. También, a finales, llega obviamente la Sega Dreamcast, que ya vamos a tocar un poquito el tema de la Sega Dreamcast. La Sega Dreamcast llega a finales de los 90 y su vida junto con Sega en el apartado de consolas termina en el 2001. ¿Por qué termina? Bueno, para mi parecer, para dejar algo aquí claro, la Sega Dreamcast para mí salió muy anticipada a su época. Es una consola que obviamente sabemos que era muy potente. Era más potente que las que estaban en esa época. Claro, mucho más potente que las que estaban en esa época. Y ojo, fue la primera consola en la cual se pudo jugar en línea. Claro, Xbox fue la como tal la que revolucionó el juego en línea como lo conocemos hoy. Pero ya en Dreamcast se podía jugar en línea. Pero la Dreamcast sale en la época entre Play 1 y Play 2, ¿no? Más o menos. La Dreamcast sale en 1999, si no más recuerdo. Si en el chat están escuchando algo, pueden verificar, pero creo que en 1999 salió la Dreamcast y murió literalmente en 2001. O sea, es que fue muy corta su vida. Yo creo que también tiene que ver con el tema del marketing y los juegos a los que tuvieron acceso, ¿no? Porque creo que para Dreamcast era complicado, ¿cómo se dice? Complicado programar, y en esa época PlayStation estaba puntera y dijeron, bueno, las compañías apuntaban a PlayStation y bueno, Nintendo a la suya, ¿sabes? Exactamente. Y aquí, antes de llegar a la década 2000-2020, aquí es donde te iba a dar el dato que te estaba comentando fuera de cámara, que es algo que quizás no muchas personas conocen. Cuando Sony lanzó la primera PlayStation en 1994, Sega también era un consolazo. Obviamente sabíamos que era también muy potente, pero el problema de esa consola es que utilizaba de 2 CPUs, o sea, era bastante complejo trabajar en esa consola. ¿Qué pasa? Que la PlayStation era muy sencilla de portear los juegos hacia PlayStation. Permitía CD-ROMs, era barata, etc. Y Sony, obviamente, digamos que se aprovechó de esa situación y le ofreció contratos de exclusividad a muchas desarrolladoras que tenía Sega en ese momento. Y pagaba menos regalías, pagaba que si algunas cosas más creativas, le pasaba que si algunos paletines por aquí, le daba algunas soluciones por acá, o sea, se intentaba meter en los negocios de Sega. Tanto así que le quitó exclusividades a Sega como Capcom con Resident Evil. Para los que no saben, Sega tenía la exclusividad de Resident Evil en ese momento. Tenía a Namco con Tekken y Ridge Racer, creo que se llamaba. Tenía a Final Fantasy, también salía en Sega. Y Metal Gear Solid también salió. Iba a salir o salió, si no me recuerdo. Entonces, ¿qué pasó a hacer Sony? ¿Qué fue lo que hizo Sony? Empezó a meterse en los negocios de Sega. Todas las exclusividades, porque portear los juegos a PlayStation era mucho más sencillo. Más fácil. En Sega Saturn era más potente, pero en PlayStation era mucho más fácil. Años después, un directivo confirmó esto. O sea, confirmó esto en un podcast que le habían hecho. Y creo que aquí lo tengo anotado, se llamaba Yu Suzuki, el creador de Virtua Fighter. Y uno de los exdirectivos que estaban en una entrevista y ellos admitieron que los desarrolladores simplemente dejaron de trabajar con Sega porque PlayStation era mucho más fácil, barata y rentable. Pero no es que PlayStation era más potente No. De hecho, hasta la 64 era más potente que la PlayStation. Porque la PlayStation, si no me equivoco, era 32 bits y la 64 era 64 bits. O sea, era 2 CPU de 34 bits.
De Exacto. 32. Y aquí comenzó, digamos que la guerra sucia de Sony, porque aquí es cuando Sony empieza a ofrecer acuerdos de exclusividad disfrazados, como lo que vemos hoy en día, 2025, ya Claro. en 1994 ya estaba haciendo las marramosas que vemos hoy en día, que después la tocaremos. Bloqueaba temporalmente juegos para Sega Saturn, Sí. llegaban muchos tiempos después, etcétera, que también lo vemos a día de hoy, y usaba campañas publicitarias agresivas en contra de Sega. Obviamente no lo vemos a día de hoy, pero ya lo vamos a tocar más adelante. Mira, cómo lo están haciendo ahorita. Alguien dice en el chat, Luis, dice, la limitante del 64 eran los cartuchos, porque los japoneses son tercos, y sí, estoy de acuerdo. No, sí, ya va, escúchame, Luis, pero te voy a decir algo no es que la limitante de 64 eran los cartuchos. Gracias a esos cartuchos, 64 no fue pirateable. Claro. 64 no se pudo piratear. Pero tú mismo lo estás diciendo, Randa, la piratería mala o tal también le hizo una publicidad favorable a PlayStation, o sea, no, bueno, y claro, le hizo una también el costo de producción, también el costo de producción de los cartuchos, pero no podemos decir que la piratería es buena. Más allá de la parte de la piratería, otra cosa que le pasó al 64 es que los cartuchos, o sea, a nivel técnico y a nivel le faltaba memoria, claro. Sí, entonces incluso hay un juego que lo llaman como un milagro, que es Resident Evil 2, porque lograron meter en ese cartucho ese juego. Tuvieron que incluso, si no mal recuerdo, quitarle por eso sacaron algún tipo de música o algo para que pudiera entrar perfectamente el juego. Sí, por eso fue que se inventaron todo eso. Pero sí, yo entiendo el punto de los cartuchos en 64, pero hay que entender también de que Nintendo no estaba apostando que le pirateara la consola. En realidad ninguna marca apostaba que le piratearan la consola. Solamente que PlayStation vio esto como algo, no sé, y no voy a decir si lo vieron como algo rentable, porque yo no tengo esa información, pero ya vamos a ver por qué es consecuente la piratería en PlayStation, incluso hasta el día de hoy. Claro. Volvamos otra vez a la época. Lo que quería solo defender del 64 es que para uno como jugador, evidentemente latinoamericano, era mucho más fácil jugar juegos de Play. Entonces, yo prefería comprarme una Play antes de comprarme una 64, aunque la 64 fuera más potente y fuera mejor. Porque tenía 3 juegos, como dice Daibel, tenía 100 de Play y 3 de 64. Que, repito, no estoy diciendo que la piratería sea mejor, pero eso influye en las ventas. Sí, bueno, influyó bastante mucho aquí en Latinoamérica. Incluso, como yo le dije a un amigo hace poco, en los barrios, todas las personas que obviamente conocen gente así en los lugares populares de Venezuela, yo me acuerdo que tenía amigos que incluso tenían carpetas llenas de juegos de 200, 300, quién sabe cuántos juegos tenían esas personas. Tenían demasiados juegos, y eso obviamente influía en el sentido de que, por eso, vemos la cantidad de ventas de consolas que vendía en ese momento PlayStation, con PlayStation 1 y PlayStation 2, que vamos a hablar de PlayStation 2, porque la piratería, PlayStation, me imagino que habrá dicho, hey, no me interesa tanto los juegos, sino que me compren las consolas, porque obviamente ya veo que gracias a la piratería en muchos países se están vendiendo como churros las consolas. Entonces me imagino, digo yo, no estoy diciendo que ellos habrán pensado eso, pero bueno, asaltamos a la final de la década de los 2000, y ya comenzando con PlayStation 2, empezando la década de los 2000, PlayStation 2, Xbox 1, la clásica, y Nintendo GameCube. El GameCube. Y el GameCube, sí. Aquí ya sabemos de antemano que la PlayStation 2 actualmente es la consola más vendida, oficialmente según las cifras de Sony. Yo tuve un par de esas escondidas sin carátula. Obviamente esas cifras están bastante, digamos, distorsionadas, pero bueno, en fin, son las cifras oficiales y es la consola oficialmente más vendida ahorita. Por detrás le sigue la Nintendo Switch 1, que ya logró alcanzar 155 millones, está 5 millones de la PlayStation 2, que creo que lo puede lograr. Pero bueno,
Entonces, sale la PlayStation 2, que tampoco es que es un avance técnico magistral, sí lo es, pero trae consigo algo novedoso, que son las películas, que Sí, obviamente puedes ver que películas de DVD. eso fue algo que pasó sobre todo por el mercado estadounidense, Rocco era un acierto. que en Estados Unidos la forma en la que entraron las consolas siempre fue como, bueno, vamos a ofrecerle a esta gente algo más que solo jugar, ¿no? Vamos a hacer que la familia no sienta que está comprando un producto solo para niños, que también lo podemos atrapar. Y con la introducción del DVD en PlayStation, meten la PlayStation 2 más como una... No era solo la consola, era como multiuso, ¿no? Y eso también ayudó a las ventas. Claro, obviamente. Y no solamente ayudó a las ventas, sino que era, digamos que era novedoso que en ese momento que un DVD, o sea, comprar un DVD era sumamente costoso. O sea, no era muy barato comprar un DVD. Y te llega esta consola que te dice, mira, hey, si me compras también puedes ver películas acá. Y era un costo que prácticamente se podía asimilar con el DVD en ese momento, que costaba alrededor de 200 hasta $250 podía costar en ese momento un DVD. Salía una PlayStation 2 que competía con esos precios y la gente dijo, oye, pero me voy a comprar una PlayStation 2, puedo jugar y aparte ver películas. Entonces, claro, en base a eso, también se construyó el legado de la PlayStation 2 y también vino con consecuencia la piratería, pero esta vez mucho más agresiva. Creo que es la consola a día de hoy más pirateada de todos los tiempos, es la PlayStation 2. Y obviamente me imagino que también ayudó a vender en ventas, etcétera, pero también hay que recalcar eso porque, o sea, todo hay que agregarlo en una cosa. Habían dos competidores en ese momento que también llegaron con ideas novedosas, una con una idea muy clara, que era la GameCube, con su forma de cubo, y otra, la Xbox clásica, que venía como una PC. Xbox siempre ha sido una PC consolidada, pero esta Xbox clásica literalmente era una PC consolidada. Pues tenía un Pentium 3, me acuerdo en ese momento, y básicamente era la consola más potente en ese momento. O sea, era si no más recuerdo, casi 3 veces más potente que la PlayStation 2. Y eso se podía incluso ver con juegos como Splinter Cell. Splinter Cell era un ejemplo claro de en ese momento. Yo me acuerdo perfectamente. Yo recuerdo los juegos de carro que salieron para la Xbox, la primera. Wow, o sea, compitiendo al mismo tiempo en Play 2 contra el Need for Speed, tú veías los de Xbox y tú decías, epa, aquí esto es superior. Sí, era muy superior. Y después obviamente salió Halo Combat en Bolt, fue como que la cúspide de los gráficos en ese momento y era una cosa de loco lo que veíamos con Microsoft. Y Nintendo, obviamente siempre siendo Nintendo con sus juegos exclusivos como Zelda, en ese momento salió estaba el Zelda Wind Waker, también salió para, creo que Nintendo GameCube, el Twilight Princess. No te creas, Daibel, yo tuve mi Pentium 4 en la casa y jugué mi jueguito. Mansion, que es uno de los mejores juegos también de esa consola. Claro. Eternal Darkness, que es un juegazo también de esa consola, lo de Super Smash Bros., etcétera. Juegazos. Sí. Que a mi parecer fue mis mejores momentos. Yo tuve las dos consolas y un tío mío tenía la Xbox One, la Xbox clásica, y también la jugué. Pero yo como persona individual tuve la GameCube y la PlayStation 2. Y te tengo que decir que disfruté mucho más la GameCube en ese momento. Es que porque obviamente también la GameCube tenía lo mismo que venía trayendo de la 64. Primero el tema de los 4 controles y los juegos típicos de 64, los más famosos tuvieron su versión de GameCube. Mario Kart, Mario Party, Super Smash, no sé qué. Exactamente. Y vamos a ser sinceros, Nintendo sabe hacer juegos, ¿sabes? Entonces, bueno, el que no sepa de eso. Entonces, creo que en esa, o sea, la consola era disfrutable. El problema de esta consola, lo mismo,
que para mí era mucho más sencillo conseguir juegos de Play 2. Exactamente, siempre vamos, te vas a acordar de mí porque siempre va a ser como que era más fácil conseguir juegos de PlayStation, porque PlayStation siempre ha sido demasiado pirateable. Pero bueno, ya vamos a ver en la siguiente generación que también sucedió lo mismo con PlayStation. En esta generación, obviamente PlayStation 2 fue la clara ganadora por ventas, etcétera, y por popularidad y por todo lo que la consola traía y lo novedoso que fue. Xbox trajo mucha potencia, Nintendo trajo mucha jugabilidad que obviamente se nos va a quedar en nuestras memorias. Sí, y no, y también PlayStation fue por un tema de fidelidad de marca. O sea, todos los que venían de la Play 1 y de todo el boom que fue la PlayStation 1, evidentemente también eso agarra público para la Play 2. O sea, ya tenía un trabajo hecho, pues no vamos a decir también que ay, no, era la peor consola. Tenía un trabajo hecho. No, ya tenía un trabajo hecho con PlayStation 1 que, a mi parecer, quitando la piratería, es la mejor consola de PlayStation, es la que obviamente tengo como mejores recuerdos hacia Sony PlayStation, que ya es bastante decir para los que me conocen, pero sí, para mí PlayStation 1 es la que tengo mejores recuerdos. Ahora pasamos a la década de... Seguimos en los 2000, pero ya entrando en los 2010, que es cuando llega Sony PlayStation 3. ¿Qué pasó? ¿No sabes cómo es una PlayStation 2? Xbox 360 y sus famosas luces rojas, y Nintendo Wii y Wii U. Sí. Aquí, obviamente, pasaron muchas cosas. Porque Xbox lanza su 360, que para mí es la mejor consola de esa generación. El que es obvio, el online en ese momento era una cosa categórica que la apartaba de las demás competidoras, la mejor experiencia y la mejor... Sí, yo creo que 360 de verdad fue muy superior a Play 3, y ahí sí la gente puede decir lo que sea, pero yo creo que lo único que hizo que la Play 3 se mantuviera fueron los exclusivos, porque más allá de eso 360 era mejor, según mi experiencia y según lo que yo conozco. No, sí, y no solamente era mejor, sino que acuérdate que revolucionó el online. Sí. Básicamente en 360 con el GameStop y todo lo que obviamente traía la 360 eran los momentos de jugar el Gears Online, de jugar el Halo 3 Online, de jugar todos los juegos online y de una manera fácil con una diadema y demasiado revolucionaria y estable. Entonces 360 trajo en ese momento, creo que el apartado a nivel de ecosistema y a nivel de servicios más top del momento. Sí. Ojo, el online de la PlayStation 3 era gratis, pero era muy inferior al de 360. Uh-huh. En el tema de las ventas, se me olvidó Wii U. Claro. Wii U, la Wii, obviamente también una consola que fue bestialmente vendida. Claro, pero la Wii sale un poquitito después, ¿no? Sí, sale un poquitico después. Claro. Pero la Wii es un rolo de consolón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó con la Wii? Que la gente cree que la Wii es una consola para niños. Y la Wii es una consola para niños. Ahí hay que puntualizar en algo. Primero voy a responder dos cositas del chat. Dice, vale. Sí, porque dice que si en esa época si ahorita me dices que la 360 es una consola redonda, yo siento que sí era una consola redonda en su momento. Tuvo todo el problema de que se recalentaba y el bombillito rojo, pero cuando eso se solucionó, o sea, la 360 siempre era mejor opción. No fue recalentamiento, era un problema de software que hacía que se volviera loca la tarjeta madre y mandaba un error de recalentamiento. Okay. Pero no fue como tal de que se recalentaba. Bueno, pero eso fue lo que, como que una de las cosas malas que tuvo la 360. Eso fue lo que detonó de que PlayStation agarrara un poco de cuota de mercado hasta, claro, curiosamente y misteriosamente superar por poco a Xbox 360, pero después podemos hablar de ese también. Luis dice que hable claro. Entonces, Luis Alberto Mujica dice por eso no decía eso. Era un chiste porque no tienes luego dice Guerdo, 360 es mejor, pero la gente le tenía que si yo montaba Play 3. Tonto. Exactamente.
Sí, entonces, yo también creo que la ventaja de Play 3 realmente fueron los exclusivos, porque ya en esa época estaban instalados mucho el God of War, bueno, solo God of War ya te vendió un montón de consolas, vamos a ser sinceros. Sí, claro, Y ya tiene esa publicidad de todo. siento que Xbox la tuvo un poquito más difícil, aunque tiene también sus exclusivos importantes, pero en ese momento, a nivel de marca, PlayStation estaba más sólido. Y luego, antes de pasar a Wii, quiero decir, la Nintendo con la GameCube se dio un coñazo en la generación anterior, ¿no? Porque Nintendo apostó todo a su consola y no fue lo que ellos esperaban. Entonces llega y dice, bueno, vamos a olvidarnos de esta carrera con esta gente y vamos a jugar nuestro propio juego. Dice jajajaja. Y Y entonces ventilador al 360. prefirieron sacar una consola que fuera distinta. Y fue donde le apostaron a la jugabilidad de la Wii, ¿sabes? Y eso fue lo que hizo que la Wii, la gente lo viera distinto, además de que una de las cosas que hizo que la Wii también pegara fue el tema de compartir con la gente, con la familia, con el que no tenía ni idea de cómo jugar videojuegos. Sí, pero ahora aquí viene lo que te iba a decir hace poco, que la Wii no era solamente una consola para niños, porque la Wii tiene un catálogo, uno de los catálogos más grandes que ha existido en las consolas de videojuegos. Incluso que la Nintendo Switch heredó bastante de ese catálogo. Wii tiene incluso juegos que son básicamente muy para adultos, como hay juegos sangrientos, hay de todo tipo de juegos en la Wii, solamente que uno pensaba al ver esas publicidades, ese marketing, que, ay, sí, juega con la familia y todo, uno pensaba que la Wii era una consola que iba destinada meramente a los niños, pero no, tuvo un catálogo bastante amplio, un catálogo digno incluso que yo creo que tengo un video en mi canal que hablo con respecto a eso, incluso menciono juegos que son bastante gore, bastante fuertes a nivel sangriento, para ser de una consola que supuestamente era muy para de familia y de niños. Claro. Y en ese momento, después sale la Wii U, que obviamente pasó sin gloria, ¿cómo es que se dice el dicho? Sin gloria y sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria por el hecho de que no supieron promocionarla, aparte de que era una versión, ya era lo que se avecinaba con el Nintendo Switch, porque obviamente la Wii es una consola portátil que se podía poner también para jugar como en la televisión, etcétera, y ahí ya se avecinaba lo que se veía con la Wii. Pero el claro ganador de esa época obviamente fue Xbox 360. Si no fuera por las luces rojas, yo creo que se hubiera despegado incluso mucho más de todo el ganador mundo. A nivel de potencia y de ser mejor consola, pero creo que en esa época PlayStation no se quedó muy atrás en las ventas. No, incluso fue la que vendió más, o sea, vendió más que el 360. Por eso te digo que es un tema bastante hay que hablar, es un tema bastante curioso porque superó misteriosamente a Xbox 360, pero después, obviamente, en otra conversación te diré por qué superó a 360. Claro. Luego, después de esas consolas, pasamos a la siguiente generación, que fue PlayStation 4, Xbox One, y ya después, un poquito después, Nintendo ese juego, Switch. House of Nintendo Dead, Switch sí salió en el 2000, uno de los mejores que he jugado, ese era de la Dreamcast, ¿cierto? Pero en la primera rivalidad fue PlayStation 4 con Xbox One, en la cual para mí fue el peor momento de Xbox porque no supieron promocionar la consola. Y básicamente perdieron todos los exclusivos habidos y por haber, y PlayStation hizo la misma jugada que hizo ¿te acuerdas lo que acabamos de hablar hace unos minutos atrás con Sega? Básicamente compró todos los exclusivos, le quitó los exclusivos a la competencia y todo ese tipo de actos que ya venía haciendo desde 1994. Aquí lo hizo, y fue lo que hizo que todo el mundo se decantara en esta generación por la PlayStation 4, porque tenía básicamente sus exclusivos ya de la marca y también de terceros que salían para la consola.
los Final Fantasy, etcétera, etcétera, todos los juegos estaban para PlayStation 4 y Xbox tenía muy pocos juegos. Me acuerdo yo que incluso los pocos juegos que tenía en ese momento Xbox One era el de Sunset Overdrive, estaba el Forza, que obviamente Forza siempre es Forza, pero Claro. un Gears, etcétera, pero no tenía en verdad un catálogo muy grande, aparte que la promoción era malísima. Me acuerdo de ese evento bastante deplorable que básicamente mostraron puras cosas de televisión y de streaming en ese momento, Sí. y nada de videojuegos, y fue lo que la gente se desanimó y se decantó por la PlayStation 4. Y ahí fue el detonante que vemos a día de hoy, lo que pagó Xbox caro con esa consola y por el mal marketing que hicieron, que la gente se haya decantado por PlayStation y siga vendiendo por delante de Xbox hasta el día de hoy. Claro. Pero hay que ser realista y hay que aceptar de que PlayStation 4 tenía un catálogo muy, Sí. pero que muy bueno. Y otra Luego de las sale, cosas que le jugó un poquito en contra a esas dos consolas fue también lo de la Wii, que la Wii estaba vendiendo mucho y estas consolas empezaron a inventar periféricos y vainas para poder encajar con los jugadores de Wii, ¿sabes? Entonces que si la cámara, que si el lector de movimiento, que si no sé qué. Y entonces yo, como jugador que no tenía tanta plata, era mentira que yo iba a tener todos los implementos para jugar en una Play 4 o en una Xbox One como una Wii, ¿sabes? Ok. Entonces, Claro. siento yo que eso también era como algo que no les venía bien, el montón de aparaticos extra para tú poder disfrutar de la consola. Sí, porque Wii como que salió un poquito después de la antigua generación, pero sí, estaba como en el medio, estaba ahí como en el medio. Estaba como que en el medio y también convivió con esta, y después fue que unos dos años y algo, ¿no? Salió la Switch. Fue la que salió la Switch, que obviamente sabemos que fue un boom, sí. Y es prácticamente un éxito. Incluso, ya vamos a hablar de la Switch, que es raro, porque Nintendo saca como que la consola. Sí, no la sacan en el mismo tiempo de la generación, la saca como a la mitad. No, porque si nos fijamos, podríamos meter fácilmente la Nintendo Switch en este englomerado, pero sí. No, yo creo que encaja más con PlayStation 5 y Xbox Series. Sí, es que la Switch sale, si no me equivoco, en 2017. Creo que 17, sí, junto con Zelda Breath of the Wild. Bueno, entonces, claro, ya ahí ya las otras dos consolas estaban a mitad de camino. Entonces, compite con las dos, ¿sabes? Sí, en realidad yo creo que Nintendo Switch la rompe porque cuando sale, hacía mucho tiempo no salía una buena consola de mano, ¿sabes? Sí, la última consola consola de mano fue buena, fue el PSP, y lo que vino después todo fue malo, hasta la Wii U, ¿sabes? Sí, porque el PSP es algo curioso porque Sony prácticamente lo dejó morir. Para mí es una de las mejores consolas que ha sacado Sony, pero la dejaron morir. Y con el tema de Switch, no solamente era una consola portátil, era híbrida. También tenía un dock que la podías conectar al televisor. Pero en estas tres generaciones, porque estamos hablando de la guerra de consolas, acá en estas tres generaciones, Sony ha hecho lo que viene haciendo en todas las generaciones. Claro. Yo creo que lo que han pecado han sido siempre la competencia. En este caso fue Sega en su momento, Xbox en este momento, y Nintendo siempre es la que se ha mantenido como que, digamos que cuando ha decaído un poquito, en silencio se quedan y después obviamente la revientan. O sea, pero porque ellos están jugando su propio juego, ellos no están compitiendo directamente, ellos están de verdad desde la GameCube. Ellos decidieron, vamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿sabes? Sí, yo creo que desde ese momento ellos decidieron hacer las cosas a su manera porque vieron que el futuro iba más que todo por potencia y ellos no se iban a decantar por ir siempre con una consola por potencia porque ellos saben hacer juegos, ¿entiendes? O sea, no tenía mucho sentido hacer consolas mega hiper potentes
si ellos saben perfectamente que con menos presupuesto pueden hacer juegos que venden mucho más y Claro, obviamente hacer mucha más ganancia. claro. Si no más recuerdo, ahorita en Nintendo Switch ha vendido 155 millones y en juegos, escucha esta cifra, en juegos ha vendido 1.400 y tanto de millones de juegos. Pero una cifra que, o sea, ni PlayStation en su vida se imaginará esa cifra, ni Xbox tampoco. O sea, una cosa abismal. Otra de las cosas que yo veo del tema de las consolas y de algo que yo sí siento que bueno, ahorita cuando pasemos a la nueva generación, yo siento... En la actual, la que estamos en la actual. Sí, que se desdibuja. O sea, la generación anterior todavía las fuertes eran PlayStation y Xbox hasta que sale la Switch, pero yo creo que la Switch, a pesar de todo, no le quita mercado a la Play y a la Xbox, porque es como un producto diferente, ¿sabes? O sea, yo conozco gente que tiene la PlayStation y la Switch, o la Xbox y la Switch, ¿sabes? Porque en cierto modo es un mercado distinto. Ellos se fueron a la consola híbrida, pero sobre todo es una consola portátil, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa a a la siguiente generación, la Series X y la PlayStation 5, y yo creo que ya ahí es donde empieza a desdibujarse el límite entre una consola y otra. Exacto, sí, yo creo que ahí fue donde empieza como que exactamente como lo estás diciendo. El detalle está en que en todas estas generaciones, o sea, en todas estas generaciones, hay un factor que no hemos tocado, que es que la prensa siempre ha estado jugando un papel crucial en todas las generaciones. ¿Por qué la prensa? Porque la prensa desde la 1900, de la época de María Castaña, siempre se habían mantenido al margen, por así decirlo. Ellos sacaban, no sé si te acuerdas, las revistas de Nintendo, las revistas Sí. de GameStop, ¿cómo es que se llamaban estas revistas de hace tiempo de videojuegos? Bueno, había muchas revistas de videojuegos, pero era muy sano. O sea, uno compraba las revistas y se tripeaba como que, y siempre te lanzaban alguna información de lo que venía, de los juegos, etcétera, y era muy sano. Pero se fue transformando a medida que la tecnología y obviamente el mundo avanzaba mediante las redes sociales, fueron evolucionando, porque ya la gente no le interesaba comprar revistas e informarse con las revistas, claro, sino estar en el mundo de las redes sociales. Sí. Entonces la prensa vio en un momento que ya el juego había cambiado, por así decirlo, y se transformó de ser una prensa imparcial a ser una prensa que está totalmente partidizada, porque ya no dependían de lo que dependían, que eran de la vista de la compra de las revistas en su inicio y de la vista en sus páginas web. Ya estaba decayendo, ya no se necesitaba entrar a sus portales para ver alguna información, sino que lo podías buscar en internet y ya listo. En cualquier, hasta el mismo Google aparecía cualquier cosa tal, en cualquier sitio random o un foro y ya te informabas de ahí. Entonces empezaron como a hacer de, no sé cómo se podría decir, pero ser como que los lacayos de la empresa. Sí. Y en este caso Sony vio como que algo bastante lucrativo, porque dijeron, hey, esto es como que esto me conviene a mí, o sea, porque podemos llevar la guerra de consola a otro nivel. Ya ni siquiera tengo que ser el participante principal en el cual tengo que gastar recursos, mi marketing, sino que puedo hacer de que la prensa trabaje para mí, por así decirlo. Sí, pero también yo creo que otra de las cosas que empieza a dibujar toda esta línea entre una consola y la otra y tal, primero es que empiezan a soltarse exclusivos, ¿no? Otra de las cosas es que esta generación también está un poco... no voy a decir dice, ese vino con una revista. Como condenada, no, pero vino bastante jodida en muchos sentidos. Por ejemplo, la Play 5 nació con peos de stock, ¿sabes? Eso hizo que la consola
empezar a contar realmente un poquito tarde, porque antes solo los que tenían acceso a la Play 5 eran los creadores de contenido y gente con mucho dinero. La Xbox Series X tiene un tema de los exclusivos. Los exclusivos de Play 5 a lo mejor parecían más tentadores. Y el tema de las dos es que no le compiten a la PC. Claro, obviamente, la PC siempre ha estado... Claro, yo que... no la contaba en toda la historia porque siempre fueron más fuertes las consolas. Pero yo creo que ahorita la PC tiene como otro puestito ahí importante en el mundo game. Ahorita sí, en esta generación actual Sí. que es la que vamos a entrar, sí tiene un puesto importante y te voy a decir por qué. Ok, ya llegamos a PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch y PC. Ahora sí podemos incluir y PC y le voy a explicar por qué. PC, después obviamente cuando sale Steam, se convierte básicamente en una consola más. Y no solamente es una consola más, sino que el PC es prácticamente lo más importante dentro de una casa, si lo podemos ver hasta un punto de utilidad, porque la PC no solamente es para jugar videojuegos, sino que es para infinidades de cosas. Entonces la PC pasa a ser, si ya era importante en las casas, pasa a ser aún más importante porque ahora se puede jugar, hay muchas tiendas como Steam, Epic Games, que entran en el juego y puedes comprar videojuegos incluso más baratos que en las tiendas de las consolas y básicamente se transforma en una consola. Sí. Entonces aquí pasa algo bastante curioso porque llega Xbox Series X, PlayStation 5 y obviamente Nintendo Switch ya un poquito ya rasgando en potencia. Sí, pero Xbox Series llega con una idea bastante clara. Sí. Ya no cometieron el mismo error que cometieron con Xbox One, sino que ya vienen trabajando y vienen con ya una idea clara a futuro, un plan, y es el Game Pass y los servicios que ya estamos viendo. Yo creo que ahí ese es el punto en el que yo sí siento que Xbox ya es superior, el Game Pass, ¿no? Porque cuando yo tuve la oportunidad, pero eso ya era desde la Xbox One, cuando yo tuve una oportunidad en que en algún momento yo podía comprarme una Play 4 o una Xbox One, ya avanzada la generación, ya le faltaba poco a la generación para que terminara, lo que a mí me decantó por la Xbox fue el Game Pass. Y creo que eso, desde esa época hasta ahora, sigue siendo algo que a mí me decantaría por decidir a la hora de comprar una consola. Sí, incluso así haya subido de precio, creo que sigue siendo muy, pero que muy rentable el Game Pass porque juegos día uno, aparte que no solo el Game Pass, tú contratas el Game Pass Ultimate, tienes los juegos día uno, tienes el xCloud, tienes infinidades de otras cosas que el EA Play, el Ubisoft Plus, etcétera, todo eso metido en un ecosistema. Pero el Game Pass no sale así de la noche a la mañana. Había que tener un plan y obviamente ya Microsoft ya estaba estudiando cuál iba a ser el plan. Después de esa caída estrepitosa que tuvo con Xbox One, ellos decidieron y pensaron, vamos a sentarnos porque ya hay que hacer un plan a mediano y largo plazo. ¿Y cuál es el plan de Microsoft con esta generación? Hacer notar los servicios que ya vamos a ver después de esta generación, qué es lo que viene a futuro. Entonces Game Pass comienza poco a poco, yo creo que comienza con pocos juegos, es rentable solo para los que viven de eso, con los propios juegos de Xbox, y va subiendo, va escalando, y obviamente van comprando exclusividades que salgan para Game Pass, casual, no exclusividades de que solamente salen en Xbox, sino es para que salga justamente en Game Pass día uno, hasta lo que conocemos el día de hoy, pues es un monstruo titánico lo que es el servicio. Creo que el servicio número uno de videojuegos como el otro competidor es yo creo que una de las cosas también que tiene el Game Pass, ok, pero la mayor competencia del Game Pass ahorita es que sí, Steam, porque no hay ninguna otra tienda que, bueno, de hecho, Steam es la mayor. Game Pass puede ser un servicio que le compite a Steam, porque para mí Steam es superior a Game Pass.
Steam es superior a Game Pass en el sentido de que obviamente ahí vas a encontrar todo de todo el mundo, menos Sí, Nintendo obviamente, claro, pero vas a encontrar todo de todo el mundo. Ya te voy a explicar por qué. Sí, en este momento sí, pero ya Microsoft también pensó en eso. Vamos a hablar un poquito de PlayStation para después claro. obviamente también conceptualizar lo que ya va a terminar haciendo Microsoft. Ujú. También sale PlayStation 5, pero el detalle con PlayStation 5 es que no llega con exclusivo. Ya la marca que conocíamos con de exclusividades, de los juegos, de los videojuegos, de las gráficas, etcétera, ya estaba empezando como a decaer. Con Jim Ryan, el chocolate Ryan, como le dicen, Ujú. empezaron a apostar por los juegos como servicio, que obviamente uno tras otro fueron fracasando, Claro, como lo sabemos a día de hoy, que han cancelado alrededor de 11 juegos como servicio. sí. El mayor fracaso de toda la historia, que es Concord. Concord, por delante de E.T., etcétera. Y a día de hoy, la consola como tal, la generación PlayStation 5, no tiene más de 6 exclusivos Pero como es que, tal, como ¿sabes qué exclusivos. siento yo? Que el tema de los exclusivos es que ya no tienen sentido porque ya no son No, rentables. O sea, a ninguna compañía le es rentable sacar un juego exclusivo para una sola consola. Nintendo porque ellos juegan su juego, pero en las otras compañías, las otras, o sea, ni siquiera las compañías, por lo menos ahorita viene el GTA, a GTA no le conviene que su juego salga solo para Play. Lo hacen es por el tema del marketing y de que después lo vuelven a vender para PC y después le vuelven a sacar más plata. Pero realmente a todas las compañías les conviene que salgan todas las consolas. exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que PlayStation sí apostaba al principio por los exclusivos, Sí, solamente que fue viendo cómo han decadido las ventas de los exclusivos, claro, incluso sus dos últimos exclusivos del año pasado, que fue Astrobot, que no llegó a vender más de 2 millones de copias en un parque de consolas de 80 millones, y claro. el Ghost of Yotei, que tampoco logró vender más de 2 millones de copias en un parque de consolas de 80 millones. Entonces, lo que hicieron y lo que han hecho hasta ahora PlayStation también es una jugada que, y ahorita creo que más que nunca, que ya habían hecho en los 90, que es la compra de exclusividades temporales y obviamente Claro, de que Xbox le mande juegos a PlayStation, ya que no tienen juegos claro. literalmente porque apostaron por juegos como servicio que fracasaron absolutamente todo. Sí. Entonces, la consola en sí es un desastre. La generación de PlayStation es un desastre. Vamos aquí, fuera de fanatismo y fuera de todo, la generación en sí de PlayStation es un desastre. ¿Por qué? Porque no solamente una empresa se basa en la venta de Oigos videoconsolas, dice, pero incluso siempre los puedes directivos pagar de ahora estas 80 empresas al han mes dicho para... en muchas ocasiones que la venta de consolas en realidad no genera unos beneficios como tal, sino casi que al final de la generación es que ahí más o menos se ve algo de dinero de la venta de las consolas, pero Sí. no es algo que es Igual un beneficio. yo sí creo que hace rato lo de la guerra de Rival consolas, Side que Durán era más o Martínez menos lo que dice estábamos Feliz al hablando, 33 según era un formato exclusivo, ya pero va, unos que tengo recursos una humanos vocecita se en la lanzó cabeza. una de chavista y votó a todo el mundo, y ellos se lanzaron su beta independiente. Ahorita hablamos, bueno, Expedition 33 es un caso completamente aparte, ¿no? Lo de que según venía como exclusivo y tal. Pero ya va, Daibel. Ajá, que yo quería decir que lo que veníamos hablando de la guerra de consolas, yo creo que ya a partir de la generación pasada carece totalmente de sentido. Me explico. Veníamos hablando de que la línea se empieza a desdibujar. Venimos hablando de que ya el tema de la exclusividad también se empieza a desdibujar. Entonces, creo yo que todo este tema de la guerra de consolas ahorita lo que hace es como opacar las pocas cosas buenas que sí hacen las consolas y las compañías grandes, porque vamos a estar sinceros que otra de las cosas que opaca todo eso es que hay unas compañías que son unas compañías de mierda también, ¿no? Este, Okay. entonces, creo yo que ahorita se desdibuja, sobre todo porque los juegos, no todos, pero muchos juegos ya están sobrepasando el tema de lo que la consola puede mover. Entonces, siento que eso en algún punto cambia la forma en la que vamos a ver los juegos. O sea, yo siento que ya la consola de escritorio
que tú tienes y juegas solo en el televisor y tienes solo para jugar FIFA, no le es rentable a todo el mundo. ¿Me explico? Ahorita los que tienen la capacidad de mantener sus consolas y toda la cosa, tal vez no son los más entusiastas, diría yo. Creo que ahorita la apuesta de Microsoft de juega de todo puede ser una Xbox, creo que por ahí es donde van los tiros. ¿Me explico? Sí, sí, claro, porque obviamente todo es una Xbox Play Anywhere, que es el servicio de Xbox que te proporciona que compras un juego en Xbox y lo puedes jugar en todas las plataformas. Ahí no, aquí es ya donde estamos entrando en lo que en el futuro, en lo que se aproxima en la próxima generación y para el futuro. Algo que ya estás, que tú lo estás empezando a comentar. Pero para culminarlo de PlayStation y Xbox Series X, en esta generación pasa algo curioso, que es el auge de los streamers, de los youtubers importantes, de los youtubers que tienen un nombre y que obviamente son incluso los referentes a nivel mundial y caras de muchas de estas empresas. Y en esta generación muchos piensan de que se ha acabado la guerra de consolas porque obviamente ya Xbox mandó sus exclusivos a PlayStation, ya PlayStation saca sus juegos en PC, etc. Pero el detalle está en que está más viva que nunca y es porque primero, la prensa sigue manipulando la opinión pública con desinformación, como lo ha hecho Vandal, como lo ha hecho Medistation, como lo ha hecho muchas de estas revistas que ya tienen poca credibilidad. Ya muchas personas ya se han dado cuenta y yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que tienen bastante poca credibilidad y los youtubers que se montaron en la ola del clickbait, de buscar siempre qué es lo que está de moda para poder así generar más vistas. Y mientras eso exista, mientras la gente siga pagando, no pagando, invirtiendo su tiempo en ese tipo de informaciones que muchas veces pueden ser falsas o pueden ser información basura, ¿no? Porque no voy a defender ni a unos youtubers ni a otros, ni a los de un bando ni a los del otro bando, porque al final casi que todos caen en lo mismo. Y es una de las cosas que yo me di cuenta y yo dije, por ese camino yo no quiero ir, porque o sea, no, si me voy a hacer famoso así, no me gustaría. Yo quiero hacerme famoso haciendo lo que se podría llamar mi arte. No es un arte como tal, pero tú me entiendes. Entonces, los youtubers han creado la división como tal, porque los más importantes, que son los que obviamente están en la cúspide, que son el Shocas, el Illo Juan, el Ibai, el otro, etcétera, son youtubers que viven en España. Y en España pasa algo particular, que es el segundo parque más importante en la cual Sony PlayStation domina. El primero es Inglaterra, el segundo es España. Y todos estos grandes youtubers de habla hispana son los que abogan por PlayStation. Básicamente en España, para si tú no sabías, no existe Xbox. Es muy raro ver a Xbox en España. No tienen cuota de mercado y básicamente la gente se compra la PlayStation. Primero porque piensan de que el FIFA se juega mejor en PlayStation, porque incluso en la Champions League ponen publicidades de la PlayStation y la gente asocia el fútbol con PlayStation. Y obviamente sabemos que en España es un país mega futbolero. Y segundo, porque también había la noción antes de que, y todavía la hay, antes de que Microsoft comprara Activision, de que el Call of Duty se jugaba también en PlayStation. Entonces son juegos, junto a Fortnite, que son los juegos meme. O sea, bueno, Call of Duty ni FIFA son juegos meme, pero ahorita Fortnite sí yo le llamo como juego meme porque son los juegos que dominan ahorita en la industria. Los juegos como servicio que son gratuitos. Y FIFA, que siempre ha sido un juego que se ha vendido por el hecho de que es fútbol. Entonces, FIFA, Assassin's Creed y Call of Duty son juegos que se venden porque existen. Sí, básicamente se venden porque existen. Entonces los youtubers lo que han hecho es aprovecharse de la guerra de consolas para incrementar la división y que en los foros, en X, tú vas a X y es una locura las confrontaciones que se viven al día a día. Sí, pero ahí es donde yo estoy en desacuerdo, porque yo sí creo que esas discusiones son ridículas. O sea, no existe ahorita a nivel de compañía, no existe una cosa como, ¿cómo diría?
algo tal como una guerra de consolas. Evidentemente son empresas y son competencias y toda la cosa, pero a lo que me refiero es que cualquiera de las consolas que tú compres puedes terminar jugando los juegos que te dé la gana, ¿sabes? Porque ya la exclusividad cada vez es menos. Y si Es no menos, puedes, claro. y si no puedes jugar no sé, el Halo no sé cuánto, no los puedes jugar en día uno en PlayStation, dale unos meses. Si no puedes jugar el Spider-Man no sé qué, dale unos meses. A lo mejor ahorita no, pero yo estoy seguro que para allá vamos a un momento en que dale unos meses, te lo voy a sacar en exclusivo en PlayStation, pero dale unos meses que lo vas a poder jugar en tu computadora, donde te la gana. Exactamente, y ahí es donde sigue el plan de Microsoft y donde sigue evolucionando estas generaciones de consolas. Porque lo que tú hablabas hace un momento, ¿hacia dónde vamos? Y por ahí es exactamente a dónde vamos. Microsoft entendió de que las cosas se están haciendo caras cada día más. Los PCs que antes te costaban $1,000, ahora te cuesta $1,400, $1,500. Las cosas todos los días se están haciendo más caras, ya sea por los aranceles, ya sea por las guerras económicas entre países, ya sea por X, whatever. Entonces, Microsoft entiende esto. Ellos dicen, ya a mí no me interesa el parque de consolas como tal. No estoy diciendo que no nos interesa al 100%. No, sino que lo pasan a un segundo plano y lo que ellos entienden como empresa es que los servicios son los que van a dominar en el futuro. Claro. Ahí es donde entra Game Pass, xCloud y juega en donde tú quieras. Sí, por eso y también están mandando los juegos a PlayStation. Y también entramos en el tema de las PC consolizadas, lo que empezó la Steam Deck, que ahora vienen con Windows y estoy seguro que en cualquier momento se crea un sistema operativo que ya debe estar por ahí. Ya Microsoft ahí es donde iba. La próxima generación de Microsoft se llama Xbox, ¿cómo es que se llamaba? Xbox Magnus. Te voy a poner en contexto cuáles son lo que se sabe con respecto a PlayStation y respecto a Xbox. PlayStation entendió de que ha perdido demasiado dinero y ha perdido demasiada, digamos, cuota de mercado en venta de videojuegos, que entendió que la próxima generación no pueden competir con Microsoft en potencia. Claro. ¿Por qué? Por mismas palabras de Mark Cerny, que es prácticamente el que diseña la PlayStation, que dice textualmente que la próxima generación no necesariamente va a ser más potente, sino que van a ir más hacia la IA y hacia el Ray Tracing. Sí. Eso deja entrever de que la PlayStation 6 no va a ser en realidad tan potente. Al contrario de lo que dijo Xbox, que la próxima Xbox va a ser la consola más potente jamás vista. Claro. Pero te voy a explicar por qué los dos se van en distintos caminos. Te voy a explicar por qué los dos se van por distintos caminos. Hay algo que la gente nunca ha entendido, marico. Y yo sé, y te puedo apostar que tú también te vas a decir, de verdad que sí. La gente no entiende de que Windows es de Microsoft. O sea, Windows, lo que conocemos como Windows, es de Microsoft y no lo han aprovechado todavía en una consola, ni tampoco han hecho un sistema operativo en base a Windows para una consola. Pero nunca, para nada, no, ni para los teléfonos, nunca. O sea, Microsoft ha desaprovechado que tiene uno de los sistemas operativos más vendidos en el mundo para sacarle la versión móvil una mierda. Y ahora para las consolas, no, entonces... y de hecho, ahorita mismo la ROG Ally y todas estas consolas vienen con Windows, pero es que sí, Windows 11 con una mascarita encima. Entonces no hacen una adaptación completamente para la consola. Exactamente, ahí es donde vamos. La nueva consola que sacó Asus en colaboración con Xbox, no sé si la viste, sí, la Xbox Asus ROG Ally. Bueno, esa consola sigue usando Windows 11, pero ya están empezando a utilizar una capa consolidada, que ya están empezando a trabajar para un programa extra. Pero es un programa extra. Claro, o sea, a lo que yo voy es que todavía me siguen metiendo un montón de procesos de Windows que no me interesa. Yo quiero un sistema operativo dedicado para jugar. Pero es que poco a poco eso va a venir en la próxima generación. ¿Por qué crees que ya Xbox dice que vamos a tener la consola más potente jamás vista? Porque se va a basar en Windows. Y ellos ya afirmaron, palabras mismas de Microsoft, que van a incluir a Steam
y a Epic Games. Claro. Va a incluir otras tiendas que van a entrar en la consola, porque hoy por primera vez se va a ver una consola, una consola, digamos, más PC, que obviamente va a disponer de Windows, ya obviamente evolucionado, lo que estamos viendo con esta nueva Steam Deck, esta nueva Asus, pues en colaboración con Xbox, es el inicio para ese nuevo sistema operativo que vamos a ver en el futuro. Entonces, la nueva consola de Microsoft, aparte que va a tener ese sistema operativo, que estoy 100% seguro que están trabajando en ello porque va a llegar en la próxima generación, van a trabajar con otras tiendas como Steam y como Epic Games. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere Microsoft? De una vez por todas, convertirse en la mayor publisher de todo el planeta entero. Darle juegos a PlayStation, darle juegos a Nintendo, Yo no darle tengo juegos nada a todo el ni idea mundo, de eso, y que en sus Daibel. consolas, Ahorita le que pregunto ya a en un Randa a ver segundo si sabe. plano, estén todas las tiendas habidas y por haber. Lo que Xbox le esté mandando los juegos a PlayStation no es casualidad. Claro, no es casualidad. Incluso Y además va de la mano con el eslogan de Play, ¿cómo es? Everywhere. Yo me atrevo a decir de que ya por debajo de la mesa, PlayStation y Xbox saben que la próxima consola de Xbox va a tener Steam. ¿Y qué juegos hay en Steam? Juegos de PlayStation. Todo, claro. Y se van a poder jugar en la Xbox. Mira, Ya eso lo sabe PlayStation. Dos cosas. Un comentario del chat que dice: ¿ustedes que saben si es verdad que Microsoft se asoció con un estudio japonés llamado MAPPA y van a desarrollar juegos basados en anime? Yo no tengo ni idea, la verdad. MAPPA tiene buenas franquicias en su nombre, pero la verdad no tengo ni idea sobre lo que eso. pasa es que el tema de Microsoft, en Japón ha surgido bastante, y yo me extrañaría de que haya asociaciones, porque incluso el Ninja Gaiden fue un pedido. Xbox puso la plata para que se hiciera el Ninja Gaiden. Okay. Incluso Phil Spencer ha viajado a Asia para cerrar contratos o todavía no lo sabemos, para cerrar contratos con muchas distribuidoras, muchas personas que hacen videojuegos, para traerlos a Xbox. Okay. No es casualidad de que PlayStation haya perdido muchos juegos que casualmente de su zona natal, que es Japón, y se hayan ido también y hayan salido en Xbox. Los Final Fantasy ya están en Xbox. Sí. Los juegos de Atlus, como Persona, como Metáfora Fantasio, sí, etcétera, ya han salido en Xbox. Hay muchos juegos japoneses que ya están en Xbox. Y eso es por el acercamiento que tiene Phil Spencer hacia Asia. Porque si volvemos a lo que estoy diciendo, para tener un negocio redondo en la cual tú controles totalmente todo el aparato de los videojuegos, necesitas tener todos los mejores tratos y todas las mejores amistades a nivel mundial. Y ahorita vas a necesitar el mundo de los móviles. Por ahí hace rato comentaba alguno que el gaming de teléfono es una de las vainas que más plata genera últimamente. Pero bueno, como estábamos hablando de la guerra de consolas, no quise meter todavía al mundo de los teléfonos, ni tampoco tanto las consolas portátiles, porque si vamos en la guerra de consolas, las consolas portátiles, algunas vendieron más que las propias consolas, ¿sabes? O sea, hay varias que vendieron muchísimo. El Nintendo DS vendió locura. Entonces, bueno, y lo otro que quería aportar a la conversación que estamos teniendo ahorita, yo creo que hay un sistema operativo que se está cocinando, que ya existe en algunos aparatos, que yo creo que sí va a tener importancia para el futuro, y es el sistema operativo de Steam, que es el que tiene la Steam Deck, que es basado en Linux y tal. Porque precisamente hace lo que yo le pido a Windows, es dedicado para juegos y me elimina todos los procesos que no tienen que ver con los juegos, y eso hace que la consola rinda más. Hay consolas que son de estas PC consolizadas, que son superiores a la Steam Deck, y el juego todavía no rinde igual que un Steam Deck. ¿Me explico? Entonces yo creo que puede que en un futuro no muy lejano haya este competidor nuevo, ¿sabes? Mira,
obviamente ya Steam ha intentado sacar una consola y fracasó, Sí. con una consola de mesa y fracasó. Tiene su Steam Deck, pero a mi parecer está atrás de la competencia como Asus y como... Está como Asus. atrás en cuanto a potencia y tal, pero la Steam Y Deck no, sigue no siendo solo mejor, potencia, o sea, no, sigue no vendiendo solo más, creo. potencia, no solo en potencia, en la Steam Deck no puedes jugar ni FIFA ni Fortnite, que son de los juegos Claro. que obviamente la gente más casual juega, no se pueden jugar en un Steam Deck. Entonces Claro. ya eso le quita como un atractivo a comprarse un Steam Deck, aparte de la potencia, que obviamente sabemos que Asus ahorita con Xbox es la más potente de las consolas portátiles. Pero yo más que todo creo que sí, no descarto que Steam vaya por ese camino también, pero yo creo que Apple ya está viendo que ya Xbox dio el paso para el futuro de las videoconsolas, porque la gente, o sea, fuera de la guerra de las consolas hay que verlo como evolución. O sea, siempre el que da el primer paso, siempre la gente va a estar reacia. Y es lo que está sucediendo ahorita. La gente no quiere salir de PlayStation, PlayStation, porque PlayStation ha creado en verdad bastante una época legendaria que todo el mundo obviamente reconoce a PlayStation y sabe que la marca PlayStation es una marca fiable. Pero ya Xbox ya está diciendo, mira, el paso no lo va a dar PlayStation. Y eso ya se está viendo que PlayStation no está capacitada para dar ese paso gigantesco en la evolución siguiente, lo que vamos a ver de las videoconsolas. Pero yo sí estoy capacitado, porque primero Microsoft es la empresa número 1 a nivel mundial en este momento, así que tienen plata para lanzar para techo, para obviamente hacer todos los planes y proyectos que se les ocurran del porro del tú sabes. Entonces Xbox ya sabe, ya tiene un plan a mediano y largo plazo. Y Apple está viendo lo que está haciendo Xbox. Lo que está, a mi parecer, está esperando es que la próxima generación ya obviamente salga con el ruedo de las próximas consolas, por fin veamos la luz de una consola tipo PC de Xbox con un sistema de Windows ya optimizado para videojuegos y todas las tiendas, y que obviamente Xbox ya sea una publisher mucho más grande de lo que ya es ahora. Me imagino que ellos van a seguir comprando estudios. Eso no se va a quedar nada más en Activision. Ellos van a seguir comprando estudios. Quién sabe quién va a ser el próximo que van a comprar, pero ellos van a seguir comprando estudios. Y Apple dice, mira, yo me voy a meter en la próxima generación, porque Xbox nos va a dar los juegos. Xbox ya, o sea, todos los juegos que salgan en Xbox nos los van a dar. Entonces no me hace falta invertir en tantos videojuegos como para poder ser atractivo. Yo puedo sacar una consola con mi ecosistema Apple, que todo el mundo obviamente sabemos que también Apple es como PlayStation, que lo tienen en la cabeza metido, y con los juegos, ya que una vez le proporcione Microsoft, bienvenido sea. Y Sony PlayStation también lo está interpretando así. Date cuenta, ¿cómo viene Sony PlayStation? Con un solo exclusivo al año. Astro Bot en el 2024. Ghost of Yotei en el 2025. 2026 posiblemente sea Intergalactic. Exacto, uno solo. En 2026 posiblemente sea o Intergalactic o Wolverine. Entonces viene con un solo exclusivo. Solamente están en el parque de consolas porque hay demasiada gente casual que sigue comprando PlayStation. Y por la fidelidad de marca. Por la fidelidad de marca. Y por lo que también mezclando también con lo que te dije del fútbol, del Call of Duty, del Fortnite, etc. ¿Entiendes? Entonces ellos dicen, mira, ya yo tengo el público, o sea, yo tengo el público y Xbox tiene los juegos. No tengo por qué invertir tanto en juegos que quizás vayan a fracasar o vayan a vender lo que ¿sabes? Que vayan a ser un fracaso a nivel de venta. Para eso Xbox me va a dar sus próximos juegos, porque posiblemente el Forza Horizon 6 vaya a salir unos meses después en PlayStation 6, en PlayStation 5. Ya salió el 5 unos años después, pero ya se está hablando de que el Forza Horizon 6, que va a salir para 2026, va a salir primero en Xbox y unos meses después en PlayStation 5. Entonces vamos a ver cómo se va reduciendo las exclusividades de Xbox, de sus juegos, y los va a ir mandando poco a poco más rápido a otras consolas. Todavía me extraña que Xbox todavía no ha mandado una cantidad significativa a Nintendo, ya que Nintendo puede correr ya juegos AAA. Si ya corre el Cyberpunk, puede correr otros juegos.
Yo me imagino que están optimizando esos juegos para que salgan bien optimizados, pero me imagino que eso vendrá también en un corto plazo, que Xbox empiece a mandar juegos a Nintendo. No me extraña para nada. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para que vayamos cerrando la conversación, ya que hemos tenido un par de problemas técnicos y entonces tengo aquí como que no sé cómo terminar la charla de buena manera. Creo que la conclusión para mí, vamos a ver si tú estás de acuerdo, es la guerra de consolas no tiene, o sea, deja de tener sentido para las nuevas generaciones, sobre todo porque la línea se desdibuja. O sea, Xbox al abrirse y empezar a buscar la manera de ser más un publisher que una consola, es como que no digo que se sale del juego, pero dice, bueno, yo estoy en todos lados. Y al estar en todos lados ya no es un competidor único. ¿Me explico? ¿No? Claro. La línea se desdibuja. Creo que la guerra de consolas empieza a perder sentido, sobre todo porque también es desigual. La Switch no puede competir a nivel de potencia con las otras. La PlayStation, todos los pejos que tiene. Entonces, la competencia es una competencia toda rara ahí de un poco de mancos. Sí, es una competencia de mancos dándose coñazos porque unos tienen lo que otros no tienen. Ajá. Nintendo tiene la venta de videojuegos. PlayStation tiene el público que juega más al Fortnite y al Call of Duty y al FIFA, o sea, los casual. Claro. Y Xbox tiene los servicios. Entonces, como las cosas se están encareciendo, para ir culminando, como claro. Tú dices, como todo se está encareciendo, alguien tiene que tomar la batuta para dar el siguiente paso a la nueva generación. Porque claro. Si seguimos, dirán ellos, si seguimos en esta guerra de consolas, vamos a perder plata como empresa. Porque claro. Cada día las cosas se encarecen y las consolas no dan el dinero que obviamente, que obviamente necesitamos. Y los juegos se está viendo con los exclusivos de PlayStation que cada vez venden mucho menos. Sí. O sea, Astrobook 2 millones, Cosas of 2 millones, o sea, entonces Microsoft dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo la pasta, bueno, vamos, ya yo tengo un plan que vengo diseñando, mira, yo a ti te voy a dar videojuegos, no te preocupes, Nintendo, bueno, tú haz lo que a ti te dé la gana y vamos a ir, yo soy el que voy a tomar la batuta de dar ese paso claro. De la evolución de los videojuegos. Y los que van a quedar trastornados con todo esto son los que obviamente, como me dice un amigo, que yo soy como un de esos militares que regresan de la guerra todavía con la guerra de consolas, sí. Pero no es que soy así, sino es que todavía, marico, no ha terminado, pero sí sé que ya estamos a punto de que eso se culmine, porque va a llegar un momento en que ya no va a tener sentido ni siquiera para los youtubers, y ahí es donde yo no quería estar, porque ya eso ni siquiera va a tener sentido para los youtubers. Entonces, ¿qué van a hacer todos esos youtubers que dependen del clickbait y de hablar todos los días de alguna noticia? Bueno, por mí que se acabe. No, claro, por eso es que yo dije, yo voy a tomar otro camino, así sea temprano, lo que sea, pero voy a tomar otro camino porque ese día va a llegar. Ya ellos son grandes, ya ellos hacen su dinero y hacen sus cosas, pero hay que ya pensar en eso, porque el día de mañana, que las cosas cambien, que el juego cambie, ya ni siquiera va a tener sentido hablar de llegó este juego para acá, llegó ahora para acá. No, y tal, eso es que eso para mí desde hace rato ya no tiene sentido. Lo que pasa es que sigue vendiendo. O sea, sigue vendiendo, sigue haciendo el clickbait. En eso te doy toda la razón. También debo decir algo. No hay un claro ganador en la guerra de consolas hasta hoy. Nos dimos cuenta que en todas las generaciones siempre alguien hizo algo muy bien y otro lo hizo mal y siempre pasaron cosas y claro, Nintendo fue como pionera en algunas vainas, la cagó, PlayStation exacto. Hizo cosas muy bien. No sé si tú me apoyas en esto, que para tú ser ganador de algo, o sea, en este caso, de las consolas y todo, no solamente se puede medir por vender más consolas, tiene que ser lo que tú estás aportando
a la industria del videojuego. Yo creo que eso es más importante que solamente medir la guerra de consolas por Claro. quién vende más. No, Claro. yo creo que es quién aporta más y quién da esos pasos para evolucionar y seguir que esta maquinaria que conocemos como videojuegos siga a flote. No sé si tú crees que sea así. Sí, sí. O sea, lo que yo sí creo es que también las mismas compañías deberían dejarse de ese peo de vamos a competir con las otras y hacer un poco más como lo que está haciendo Xbox, que es como abrirse, porque es que si algo nos dejó claro Fortnite, es que estar en todas las plataformas conviene. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Más juegos crossplay, más, o sea, que los juegos cooperativos yo pueda jugar en una y tú en la otra, que ya ahorita eso pasa que jode. Pero digo, como que todo eso, porque si no, esa misma división de yo querer quedarme con este mercado, lo que va a hacer es que tu nicho, tu mercado sea más pequeño, ¿sabes? Claro. Y la industria del videojuego con los juegos a $80 no se sostiene a punta de exclusivos. Yo siento que no. Yo siento que los juegos tienen que salir ahorita para todos lados porque es la única forma de que el que está en PC compre, que está en Switch compre, que está en el otro compre, porque si no, no ganan, no van a ganar. Así mismo. Y como que al final se están como que uniendo, pero poco a poco. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y si hablamos en el futuro, ¿cómo pensamos nosotros que pueden ser las siguientes consolas y toda la vaina? Es un capítulo entero. Entonces, bueno, gracias por esta conversación, Randall. Vamos a seguir teniendo conversaciones sobre videojuegos. Intentaré no tener tantos peos técnicos para la próxima. Y los que puedo controlar, voy a buscar la manera. Ya los que no puedo controlar, bueno, vamos a ver qué coño. Y para no alargar la conversación, ya tenemos 1 hora y pico hablando sobre la guerra de consolas y lo que pensamos. Entonces, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Estamos hablando, mano. Chau. Sí, va. Igual, nos vemos el lunes. Vamos.